Quiero empezar con esta imagen, chicos. Es muy importante. Bueno, cuando estaba haciendo cuentas, ¿no? De cuando falleció mi padre, que dijimos, ok, no nos dejó, como dijéramos, riquezas ni mucha herencia y todo eso, pero estábamos nosotros analizando, y les puedo decir porque todos los libros de mi casa, mi hermana se los quedó, la menor, ella los acaparó todos, ¿no? Y estaba un día hablando de este tema, ¿no? De cómo alguien nos puede dejar dinero, nos puede dejar este capital intelectual, ¿no? Que es algo que voy a comentar también. Y mi padre nos dejó mucho esta parte, ¿no? De leer. Y hagan de cuenta que yo fui a buscar, uno de los primeros lugares donde fui a buscar trabajo, porque ustedes saben que en veces se batalla para encontrar trabajo cuando uno sale de la universidad, fue como maestro de español, pero de español a extranjeros, ¿no? Entonces me preguntaron, oye, más o menos cuántos libros has leído, ¿no? Y me puse a hacer cuentas y no me había dado cuenta yo, o no me había percatado, mejor dicho, que ya había leído como 100 libros, ¿no? En la universidad, nada más en la pura universidad me leí como 100 libros. Y esto fue un poquito impactante para mí, porque no me lo esperaba, ¿no? De cierta manera. Y bueno, la cosa que les quiero decir, muchachos, es esta parte que yo les comento, eh, de que muchas veces no tenemos tal vez no un crecimiento personal que se requiere para enfrentar el, lo que son los retos que nos enfrenta la vida actualmente, ¿no? Y yo veo muchachos que nos falta esa parte, ¿sí? Entonces, una cosa que les quiero recomendar bastante es que agarren para empezar unos 15 minutos al día y se pongan a leer lo que sea, ¿no? Algo que les guste, porque eso va a ser muy importante y la verdad es algo que veo que no están tomando mucha seriedad los jóvenes actualmente y es algo fundamental. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, chicos, es algo que sí les recomiendo bastante. Eh, el capital intelectual, muchachos, es algo que, bueno, nos lo pueden dejar nuestros padres. Yo me puse a hacer memoria más o menos de cuáles fueron los primeros libros que leí y sí me acordé del Gato con Botas, por ejemplo, así que eran más dibujos que palabras, que frases. El otro era el de Alicia en el País de las Maravillas, me acuerdo, o sea, no lo terminé porque era muy largo y pues, luego después mi mamá me regaló el de la isla de Robin Hood, de Robinson Crusoe, perdón, y ese lo leí como 10 veces más o menos, era como un cómic más o menos ese libro, y yo me puse a hacer cuentas, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es el impacto que tiene esto en nuestras vidas, ¿no? Y pónganse ustedes a analizar, y es algo que yo les he preguntado mucho. A ver, chéquense ustedes y vean qué tanto crecimiento realmente han tenido en su carrera desde que empezaron, que llegaron aquí a la universidad y ahorita que están saliendo. O sea, ¿realmente se nota ese cambio? Porque las empresas son muy duras, sí, quieren ver ese cambio. Y nosotros, muchachos, nos vamos a poner tristes a la primera de cambio cuando vayamos y no nos estén hablando. ¿Sí me explico? Entonces, pero si una empresa no ve que ustedes ofrecen algo importante, que no son una persona ya formada, etcétera, no los van a contratar o los van a contratar para puros puestos pequeños realmente, ¿sí? De ahí no vamos a salir. Pero de aquí depende mucho, muchachos, de ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy poniendo gente que se pone a leer y se ponen a leer junto a tomar café y lo hacen como algo divertido, ¿no? Créanmelo o no, esto es algo que hace un terrible impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando a mí me contrataron en Sabritas, es una empresa en la que duré muy poco tiempo, desafortunadamente aquí fue una oportunidad increíble que tuve yo, muy buena, pero en este tiempo me divorcié, ¿no? Y pues bueno, no logré durar mucho tiempo aquí, pero
Fue un reto muy bueno. Todo el tiempo que duré ahí estuvo genial. Pero fíjense, cuando yo llegué a esta empresa, algo que me fijé de inmediato era que llegaban ahí, nos seleccionaron, ¿sí? Primero hicieron una selección eh, y nos contrataron éramos como dos o tres personas por estado y luego nos juntaron en un lugar 3 meses a capacitarnos y llegaban puras personas y nos hablaban de puro leer, ¿no? Llegaba el divisional, llegaba el gerente regional, llegaba el director de sabe qué, llegaba el director, o sea, toda la gente importante llegaba a recibirnos. Nos contrataron para buen puesto, eso sí les puedo decir. Y nos llevaron al centro de capacitación de Sabrita y nos contrataron un hotel de 5 estrellas para vivir ahí, 3 meses mientras nos capacitaban y todo el mundo nos estaba hablando de por qué nos contrataron, de esto, el otro, y que era una buena empresa ahí. Pero algo que yo noté era de que todos mis compañeros tenían ese toquecito de medio nerds, no tanto de nerds, realmente no, pero a todos les gustaba leer. O sea, no había realmente así un nerd así de lentes, así que dijéramos que era un genio, pero a todos les gustaba leer. En aquel entonces estaba de moda el libro del Código Da Vinci, todos ya se lo habían leído, los que no se lo habían leído, alguien empezó a leerlo y lo empezó a recomendar y empezaron a discutir situaciones al respecto, ¿no? Entonces a mí se me hizo curioso que mi compañero de cuarto con el que yo compartía estaba leyendo un libro, yo estaba leyendo otro libro, otro estaba hablando de otro libro. Nada más había uno que sí era un chico de León, que sí se veía nerd así de lentes, que yo le preguntaba, oye, para hacer este proyecto, oye, para hacer esto otro, estudia de este desarrollo organizacional o esta otra cosa. Él sí sabía de todo, ¿no? Todos los demás leíamos por puro gusto. Situación curiosa, pues, que les puedo comentar era que todas las personas que nos iban a hablar nos decían que esa persona que nos estaba dirigiendo, el doctor Herrerías, era un doctor, pero no porque tuviera doctorado, sino porque era un médico, ¿sí? Y él dejó su carrera de médico por dedicarse a la capacitación, porque le gustaba mucho leer, y ahí le dieron un lugar en Sabritas y le pagaban muy bien y él nos ponía sus retos de leer, ¿no, muchachos? Entonces el director regional, no recuerdo su nombre, no les quiero echar mentiras, nos dijo, miren muchachos, aquí en esta empresa, el doctor Herrerías hizo que creciéramos a un nivel increíble, ¿no? Y nos puso retos de leer. Entonces empezamos y se nos hacía muy complicado leer un libro al mes. Pero después ahora se nos hace complicado no leer un libro a la semana y o al mes de perdido uno, y traer un reporte de lo que hicimos, de lo que aprendimos y compartirlo con los demás, ¿no? Y de ahí salieron muchos clubes de lecturas de este tipo de historias, ¿no? Que hicieron varias empresas, entre ellas Sabritas, ¿no? Entonces nos dejó eso de que teníamos que leer, ¿no? Ese director y obviamente el doctor Herrerías. Entonces, este mismo director nos dijo, miren muchachos, aquí pueden hacer todo el esfuerzo que quieran, pero si no dan resultados, no van a lograr nada, ¿no? Fue uno de los aprendizajes de entonces, muchachos, fue algo que sí a mí me cambió la vida. El haber estado, a mí nunca yo pensé que fuera, después de que les dije que andaba yo batallando buscando trabajo, después en una empresa me buscaron por leer, pero yo no me había dado cuenta, no me preguntaron realmente o así directamente, sino que los exámenes que te hacen de selección, los psicométricos, todo está dirigido para escoger gente que tiene este perfil. Los que vieron Game of Thrones recordarán esta escena en la que este Jon Snow le pregunta a Tyrion Lannister por qué siempre está leyendo, ¿no? Y este le contesta que, bueno, la mente necesita libros como una espada, necesita una piedra de afilar, ¿no? Porque esa era su virtud. Él no era un guerrero, pero sí era un estratega, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo les haría a ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto han leído, no? Y vean ustedes su crecimiento, ¿no? Pero bueno, o sea, si no lo han hecho, o sea, están a tiempo de hacerlo, ¿no? Empiecen estas vacaciones y ya no tienen tareas, empiecen a leer algo que les guste, ¿sí? Y en definitivamente eso les va a ayudar a crecer y tarde que temprano se va a notar, o sea, van a tener un trabajo que a ustedes les va a gustar, van a tener una empresa en la que ustedes se pueden desarrollar. Sí, muchachos, bueno, básicamente ese era el mensaje.
muy de la mano con esto, muchachos, va la música también que escuchamos. Esto fue un consejo que dio una de las personas que admiro mucho, que se llama Eduardo Robles, que era el director de capacitación ahí y de recursos humanos. Más bien era el director de recursos humanos en Coca-Cola, embotelladora Fresnillo. Y él nos decía, es que escuchar música clásica es muy importante, ¿no? Yo no lo había entendido hasta que me puse a leer junto con la música clásica y uno aprende más, se concentra más, etcétera. Pero yo quería hacer siempre mis análisis, todo con música electrónica y no es lo mismo, ¿verdad? No trabajas igual, no sé por qué, no sé. No quiero decir que dejen de escuchar la música que a ustedes les gusta, ya sea de rock, de banda o reggaetón, pero bueno, esa es para los momentos de divertidos, ¿no? Para no estresarnos, etcétera. Bueno, chicos, es todo lo que les quería decir. De mi parte, muchas gracias por atenderme en mi clase y quiero desearles lo mejor de lo mejor para ustedes, que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito y pues bueno, quedo a sus órdenes.